Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Para Pablo, la tarea de la predicación no lo eximía de ejercer un oficio o un trabajo manual. Es importante ver cuántos hermanos nuestros dedican tiempo, energía, recursos y esfuerzos para entregar la palabra de Dios en medio de sus actividades diarias y sus compromisos laborales. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso humildemente le pedimos perdón. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos la gracia de alegrarnos profundamente por la resurrección del Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto,
que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esta tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como termina el Evangelio, esa tristeza, nos decía, que se va a convertir en gozo. Esto es para entender desde el inicio: dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Y después podemos saltar directamente, a pesar de que ustedes pueden estar tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. El no ver más, dentro de poco no me verán más, es porque Jesús, ¿verdad?, que sube al cielo. Es la ascensión, estamos preparando. Pero al mismo tiempo,
le da sentido y nos está diciendo, va, eres la ayupita, ayeta, de donde vine, para recuperar la gloria de Dios. Este Dios que se ha encarnado, que ha entrado en nuestra historia para liberarnos y salvarnos. Entonces el dentro de poco no me verán es una forma de decir, no, bueno, she ya jama, pero con pe. Y por eso continúa la segunda parte y dice, y poco después me volverán a ver. Poco después me volverán a ver. Y andika tu ñañe puru, ñañe mindu uaya, bueno, dentro de poco o yeta ñande betebe. O yeta guata ñande betebe, ñande boyeta, pa yeta. Porque aquí lo han matado, pero Él volverá y estará en medio de nosotros. No, queridos amigos, es mucho más que eso y mucho más simple, mucho más sencillo de lo que nosotros podemos pensar. Cuando Él dice, y poco después me volverán a ver, significa que ñandé yaheshata, peñande yara, que ha resucitado, ¿en quién? En el hermano, en quien nosotros estamos viendo a Cristo. En el hermano en quien nosotros estamos sirviendo. Pero poco después ustedes me verán, quiere decir que todo lo que hacemos y le llamamos a eso el reino de Dios, todo lo que nos esforzamos, se va realizando en nuestra familia, en nuestra casa, entre nosotros, porque cada uno oyapo, la oyapoana. Y esa es la forma como nosotros vamos a volver a ver a Cristo. Dentro de poco no me verán porque yo he cumplido mi misión y subo al cielo, a la derecha del Padre. Pero dentro de poco de nuevo ustedes me verán, a Yuyeta. Pero ¿cómo voy a venir? No ya de esa misma manera que estuve con ustedes en la encarnación, sino que Pepe, Chata, Apeyesa, Cuata, ¿en qué cosa se van a dar cuenta? De que ese Dios es el que comienza a actuar, pero ahora en nuestra comunidad, en nuestra familia, en las personas. Aquí volvió el Señor. Aquí está de nuevo el Señor. Y usted te va a pegar la ñande ya, no va a peñan de roga, peñan de familia, peñan de matrimonio. A niño y colo y coagüese una vez cuando está haciendo 50 años de matrimonio, lleva hace años entusiasmo formal a 50 años, a bebé vimos con bebé. Tú ya o bebé. Entonces ya yo en un momento, ¿verdad? Le dije, qué lindo, ¿verdad? Porque en el matrimonio nosotros tenemos que ver de caraí, rejecha veñan de yarane mirecobe, andene cuña caraí en 50 años, rejecha llevan esa peñan de yara, oñe manifesta, penemena, porque ese pues es el significado del matrimonio. Entender, saber la manifestación de Dios. Con mi amor yo te demuestro el amor de Dios. A vos, querida esposa. Y vos, querida esposa, me demostrás el amor de Dios a través de esa entrega. A mañana se ve la cuña que hay pensado mañana y me yo demonio la deshago a beba y demonio. Entonces, oye, que te la hace homilía. Bueno, pero a ni que na hoy coñan dereje upesa se yo que verá. Porque nosotros verdaderamente aquí cuando estamos diciendo dentro de poco ustedes ya no me verán, pero porque ahora queda la misión de ustedes, en ustedes, queridos hermanos, en cada uno de nosotros, queridos cristianos, es donde Dios se tiene que manifestar. Ya entender ya hay cuatro peñas de yara, epalas y añade vive. Y entonces podemos decir, realmente yo en esta persona veo el actuar y el accionar de Dios que me quiere y que me ama. Veo en este cristiano ese compromiso, quiere decir que Dios me ama y Dios me quiere porque está siempre presente para que yo pueda realizarme como persona. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven.
por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que se fortalezca en ella la unidad y la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estén renovados y purificados por el Espíritu de Dios, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las vocaciones, para que se fomente la pastoral vocacional y recemos por los jóvenes que desean consagrar sus vidas al servicio del reino, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 Hosana,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angay para fluir, ore por Yahu Belko. Jesucristo.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María.